sean bienvenidos y vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a esta ponencia. Voy a ponerles aquí mi PDF. Por favor, si me pueden decir si lo están viendo, voy a ponerme el chat al ladito para estar con ustedes en todo momento. Nada más pueden decirme si lo llegan a ver, si mi voz es fluida, todos me están escuchando, lo supongo que así es, ¿verdad? Tenemos en la sala 15 personas. Ok, gracias, Judith. ¿Alguien más? Marta, ok, perfecto. Veo por ahí algunos nombres nuevos, ¿no? Algunas son membresías de centros de capacitación, ya los conozco muy bien, como mi buen, por aquí que opinó mi buen Fernando. Fernando, ya los ubicamos. Francisco Borja, bueno, pues ya ha estado aquí inclusive de forma presencial y conoce muy bien en este lugar donde estoy ahorita. Ok, perfecto. Gracias, Marta. Entonces se ve de manera correcta. Vamos a iniciar con actividad profesional. Bueno, recordarles que para términos del impuesto sobre la renta, esto está en el capítulo 2 del título cuarto de las personas físicas, hace mención de la actividad empresarial y profesional. Cabe hacer referencia que hace muchos años esta área de actividad profesional estaba dividida, es decir, no se relacionaba nada con actividad empresarial, eran dos cosas muy distintas. Sin embargo, en esta intención de simplificar la parte de la cuestión tributaria, hace que hoy en día caigamos los empresarios y los profesionistas en el mismo capítulo, como una cuestión de simplificación. Antes, y recordarán que se solicitaba el recibo de ¿qué? El recibo de honorarios. Nos pedían un recibo de honorarios. Todavía y hay algunas personas que a la fecha hablan o mencionan esto, ¿no? Oigan, necesito tu recibo de honorarios. Hoy en día, tanto una factura o un recibo de honorarios ya no existen. Hoy lo que existe es un comprobante fiscal digital, expedido en este caso por internet, el cual ampara, ¿no? De alguna forma la transacción que hayas tenido con esta persona, la prestación de un servicio, la enajenación de un bien, el arrendamiento de algún tipo de bien o el uso o goce de algún bien, y lo ampara. Ya dejó de existir la parte del recibo de honorarios, pero cabe hacer mención y recordar que hace años se llamaba recibo de honorarios o honorarios, así le llamábamos, ¿no? Honorario viene de honorífico, que es pues obviamente estas personas que prestan un servicio profesional. Y ahorita vamos a hablar la parte de servicio independiente y servicio profesional o servicio profesional independiente, porque el legislador no hace mención que tengas que tener una cédula expedida por la Secretaría de Educación Pública. Quien hace mención, y ahorita también lo vamos a ver, es la ley de educación y también la que corresponde a cada estado. Cada estado va a determinar, cada estado de México, por ejemplo, el Estado de México, la Ciudad de México, el Estado de Oaxaca, etcétera, van a determinar qué carreras son las que se pueden ejercer, bueno, mejor dicho, no las que se pueden, porque no están prohibidas. Todo está, obviamente, el artículo 5 constitucional nos menciona que podemos dedicarnos a lo que nosotros queramos. Sin embargo, en la ley de educación es donde menciona qué carreras necesitan cédula profesional para ejercer y amparar la misma. También es vía el Código Civil que nos habla de la parte de la prestación de servicios profesionales. Y ahí sí hace mención de servicios profesionales. Sin embargo, para términos de la ley del impuesto al valor agregado y de la ley del impuesto sobre la renta, al hablar de cuestiones fiscales, tenemos que ir hacia el artículo primero y hacia el artículo 2, donde nos habla qué son o define la parte de contribuciones y nos habla de los impuestos, los derechos, las cuotas y mejoras, o en su caso, las cuotas de seguridad social. Ahora, en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, nos habla, todo esto que estoy hablando lo vamos a ir desglosando, del sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, y en el 6 del hecho generador,
el hecho imponible para cobrarte un impuesto, en este caso directo o indirecto. Recordemos los impuestos directos, que sería un ejemplo el impuesto sobre la renta, graban directamente el patrimonio de las personas, es decir, entre más tengas ganancia y patrimonio, y tu patrimonio vaya generando o vaya creciendo, va a haber un cobro de un impuesto sobre la renta. Dicho esta parte, ejemplo, hoy en día las donaciones y las herencias están completamente exentas en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La OCDE ha venido desde hace mucho ya diciendo, cóbrales un impuesto, como lo han hecho en naciones como Japón, que es la más alta en el caso de herencias, como lo han hecho en Estados Unidos de Norteamérica, como lo han hecho en Italia, en España, en Portugal o en otros países, inclusive también Brasil, de América Latina. Pero en México no se ha llevado. Muchos de los países latinoamericanos no pagamos impuestos cuando recibimos una herencia o algún tipo de donación. Es el caso de México. Ya está, y esto lo menciono porque también va a pegar en el caso de profesión, y toda aquella persona física que reciba algún tipo de bien le va a pegar, tarde o temprano. Por otra, el impuesto indirecto también, el impuesto al valor agregado, que llega en 1978, pero es hasta 1980 cuando verdaderamente ya entra en vigor. Tuvo 2 años de vacaciones porque no lo entendíamos en esos años. Un impuesto que se hace en Francia llega a México, se hizo en Francia en 1957 o 53, perdónenme la fecha ahí, 53 o 57, y en México tratan de implementarlo en el 68, los Juegos Olímpicos, no se les da, lo mandan hasta el 78, entra, y en el 80 empezamos con esta parte del impuesto al valor agregado. Un impuesto que directamente grava el consumo, en este caso, de algún artículo o la prestación de algún tipo de servicio. Y lo encontramos en el artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que nos habla que siempre y cuando estén en el supuesto, seas persona física o persona moral, que en territorio nacional lleves a cabo, y te enuncia 4 cuestiones: la enajenación de bienes, el uso o goce, la prestación de servicios independientes y, en su caso, la importación de bienes. Allí es cuando te menciona, vas a gravar un impuesto. Y entonces te habla, como lo mencioné, del artículo 5 del Código Fiscal: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Esto lo vamos a ir viendo durante todo este curso. Lo estoy platicando para entrar en el tema de todo lo que vamos a ver. Ahora bien, recordarles, el artículo 31, fracción cuarta constitucional, es quien nos hace mención que somos sujetos pasivos, el sujeto activo, en este caso, la federación o el gobierno, ¿no? En sus diferentes modalidades, ya sea el federal, estatal o el municipal, nos cobrarán impuestos y nosotros tenemos que contribuir al gasto público, así, y dice el artículo, así como de las federaciones, los estados o los municipios o entidades donde se esté residiendo. Por eso pagamos impuestos. Entonces, en esta cuestión, el hecho de pagar una contribución es solventar los gastos que tenemos como nación, y con base en ello, pues, la maquinaria del Estado pueda invertir o pueda solucionar problemas sociales como son de salud, como son de educación. Entre mejor tengamos educado una nación, es mucho mejor, porque esto va a ayudar al crecimiento, pues obviamente, de la civilización humana, literal. Los problemas de salud, obviamente se solventen este tipo de problemas que se pueden llegar a tener. Hoy en día lo tenemos muy, muy fuerte, la parte de la obesidad, ¿no? Dejemos afuera el COVID, eso fue una cuestión que nadie esperaba. Sin embargo, la obesidad, enfermedades ¿cómo se les dice? Si me ayudan ahí con la mención. Enfermedades bien, pues, como cáncer, diabetes, etcétera, que nosotros mismos nos causamos al momento de
exacerbar la parte del consumo de algunas bebidas calóricas o de azúcares, etc. Entonces, todos estos impuestos se van a ver reflejados en el Estado mediante un gasto público que lo va a ejercer una ley de egresos, tiene su ley de ingresos en la cual te dice cuánto de este ingreso le va a tener el Estado para, obviamente, poder gastar en todo aquello que contribuya al mejoramiento pues, de nosotros, ¿no? Como mexicanos. Y ahora sí, vamos a entrar al tema. El artículo 14, esto es de la ley del impuesto al valor agregado, de la ley del impuesto al valor agregado. Nos habla de la prestación de servicios. Si tratamos de buscar alguna ley que nos hable sobre prestación de servicios independientes, vamos a encontrar que el artículo 14 de la ley del impuesto al valor agregado nos habla de qué se entiende por una prestación de servicios independientes. Y aquí nos dice, crónico-degenerativas. Gracias, Marisol. Crónico-degenerativas. Es que les comento, no he ni desayunado. Les digo que hoy sí estoy en versión locura. Crónico-degenerativas. Gracias, Marisol. Entonces, bueno, nosotros nos causamos ese tipo de situaciones, ¿no? Bien, el artículo 14 nos dice que para los efectos de esta ley se considera prestación de servicios independientes. Aquí voy a mencionar dos cosas. Independiente subordinado. Para cuestiones de subordinación, lo vamos a ver ¿dónde? En la Ley Federal del Trabajo. Si mal no me equivoco, y ojalá tengan ahí sus leyes al lado, si son impresas mucho mejor, pueden irse, no recuerdo si es el 8 o el 9, donde identifica que es un trabajador y por consecuencia, quien es trabajador y está a donde mando de otra persona y hay una subordinación, hay elementos en los cuales yo te digo a qué hora entras, a qué hora sales, qué vas a hacer, te doy el equipo de que vayas a utilizar, ejemplo, el equipo de cómputo para aquellas personas que están en la oficina, te digo qué vas a realizar y de qué forma, y yo te mando, es decir, tengo el don de mando sobre ti. Esa es una prestación de servicios subordinada. Nada tendría que ver con esto que estoy hablando, nada, porque eso se rige por la Ley Federal del Trabajo. Recordemos que una de las cuestiones que llevó a la Revolución Mexicana fue un evento en el cual había trabajadores que se estaban explotando y nace una Ley Federal del Trabajo tan preciosa y hermosa que inclusive en otras naciones nos admiraron por la forma legislativa y magistral que se llevó a cabo. Sin embargo, y con el paso del tiempo ha quedado en la basura, debo decirlo, pero en su momento no había mejor ley que la Ley Federal del Trabajo, teniendo por objeto, pues bien, el darle libertad, darle verdaderamente un valor al trabajador, y creo que se logró y se ha logrado por muchos años. Somos un gobierno, si bien no somos 100% con tintes capitalistas, también hay mucho de lo social dentro de las estructuras y dentro de las leyes mexicanas. Una es la Ley Federal del Trabajo. Bien, la prestación de servicios independientes, ¿para quiénes? Aquellas personas que lleven a cabo algo, ¿no? Que se les, pues se están contratando por ello y que tengan que dar resultados. Ejemplo, los contadores, cuando llegan a mi despacho me dicen, oiga, contador, quiero que usted me lleve la contabilidad. Perfecto. En ese momento hacemos un contrato de prestación de servicios, en el cual hago mención de cuáles van a ser, en las cláusulas, cuáles van a ser mis obligaciones, qué es lo que voy a realizarle, ¿no? La contabilidad, ¿qué? Bueno, los asientos contables a través del sistema ASPEL-COI, y bueno, la nómina a través del sistema NOI, ejemplo, ¿no? Por ponerles un ejemplo, los papeles de trabajo que serán entregados cada 14 de mes, y la presentación de los impuestos quedará a cargo de la administración del lugar, etcétera. Ahí hay otros temas que tenemos que salvaguardar, como por ejemplo, pues no ponernos en riesgo de que el cliente nos pueda asumir un riesgo penal, ¿no? De que a lo mejor mintió en alguna declaración y nos apliquen, bueno, le apliquen al contribuyente el 108 o 109 del Código Fiscal de la Federación,
y bueno, vía Código Penal y Código de Procedimientos Penales, pues también quieran adjudicarnos a nosotros como responsables de esa información, porque así lo somos. Hay que delimitar hasta dónde llega la información. Yo le entregué que tenía que pagar, no sé, 1,000,000 de impuestos sobre la renta, pero pues si él puso 10,000 o 20,000 pesos, eso ya no cae en el contador, sino en la administración del lugar. Entonces hay que determinar en los contratos y especificar muy bien. Fíjense que sobre ese tema no les puse por allí, pero algún tipo de contrato o ejemplo, pero les voy a mandar uno que regularmente hago yo. Ojo, y aquí sí quiero ser claro, no para que lo repitan al igualito, porque no pueden repetir igualito. Las cláusulas tienen que ponerlas ustedes y las declaraciones, pues obviamente también tienen que modificarse. Pero sí les va a servir como una referencia, como tal vez algo que hizo el contador Antonio, y bueno, pues vamos a ver cómo lo realizó para que yo en ese tenor pueda realizar algún contrato también. Sin embargo, y debo decirlos, no se los doy con una intención que lo repliquen igual. Por favor, léanlo, estudienlo, porque si lo hacen de otra forma, hasta me voy a molestar. Yo creo que se lo dejo al personal de Census para que se los envíe acabando esta ponencia, y también quitarle algunos datos, porque obviamente pues llevan datos de mis clientes y datos míos, ¿no? de la empresa. Bien, regresando, el artículo 14 nos menciona que para los efectos de esta ley se considera prestación de servicios independientes la prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes. Y entonces nos enuncia algunas. Abajo, donde dice, acabando la última fracción, no se considera prestación de servicios independientes las que se realicen de manera subordinada, ya lo hablamos, es decir, las que menciona la Ley Federal de Trabajo, mediante el pago de remuneración, ni los servicios por los que se perciban ingresos que la ley del impuesto sobre la renta asimile a dicha remuneración. Nos habla del 94 de la ley del impuesto sobre la renta, que menciona asimilado a salarios, se asimile a salarios. Jamás dice asimilado, dice se asimile a salarios, ¿ok? Dice que se entenderá que la prestación de servicios independientes tiene la característica de personal, ¿ok? Cuando se trate de las actividades señaladas en este artículo que no tengan la naturaleza de actividad empresarial. Entonces, cabe mencionar que hay que determinar qué es una actividad empresarial para hacerla de un lado si es una prestación de servicios o una actividad empresarial, porque si no podemos llegar a la confusión. Por aquí Francisco nos dice, el contrato lo tenemos que llevar al notario para que tenga más validez para podernos defender. Mira, Francisco, aquí sí yo diría, dependiendo, si estás hablando, yo sí les recomiendo hacer contrato de prestación de servicios hasta con el RIF, o sea, hasta si ustedes llevan un régimen de corporación fiscal, hagan contrato. ¿Por qué le da formalidad? Porque el cliente también lo siente como una parte obligada, porque, y por obvias razones, pues te sirve en algún momento si el cliente no te quiere pagar, un sinfín de cosas. Ahora, a tu pregunta, yo llevaría a notariar o a darle una fecha cierta y una fe pública, siempre y cuando la transacción tuviera o verdaderamente valiera la pena. Si estás hablando que conmigo llega una empresa que a lo mejor maneja 100 millones de pesos por mes y vamos a realizarle una auditoría, voy a realizarle una dictaminación de estados financieros, voy a realizarle todo un seguimiento a lo que su estructura de control interno, etcétera. Pues estás hablando de 100 millones al mes. Claro, y por supuesto que firmamos un contrato y lo llevo a notariar para, en su momento, si hay un riesgo, pues salirme de ese riesgo. Ahora bien, y obvio, voy a tener que contratar una persona que sepa de contratos, en este caso de prestación de servicios, excelente y a la primera línea, porque no me voy a arriesgar, así me cobre
40,000, 70,000 o 100,000 pesos por el contrato, si es un gran experto, pues yo prefiero invertirle, porque estamos hablando de una empresa que va a generar a lo mejor 100 millones al mes, que me va a pagar una cantidad que solvente todos esos gastos para llevarlo a notariar, que me solvente el buscar un abogado especialista en esa área. Yo te diría, Francisco, sí lo paso a notariar. Si es un cliente en el cual, pues tal vez sus ingresos sean mucho menores y está especificado dentro del contrato qué es lo que voy a llevar y realmente no es un riesgo para mí y estoy consciente que no es un riesgo, que la persona está bien, hace las cosas correctamente, que no es un cliente mañoso, etcétera. Pues, ¿cuál es el riesgo, mi estimado Francisco? Lo hacemos en privado, lo firmamos y ya. Si yo sé que trae pecados y estos pecados pueden arrastrarme, solo ahí diría, ten cuidado, hay que firmarlo muy bien. Ustedes saben qué clientes tienen, ¿no? Y con base en ello sabrán si vale la pena notariar o no. No todo lo vas a andar notariando, no vale la pena primero y no nos va a alcanzar el dinero. Segundo, por cada contrato notariado son entre 3,000, 5,000, 10,000 pesos, pues no juegues, me voy a acabar mi dinero notariando, ¿no? No vale la pena. Pero sí hagan, mi recomendación es sí hagan esto. Hay que valorar el riesgo exactamente, Francisco, hay que valorar el riesgo. Es como cuando te llegan clientes y lo ves como medio extraño y ves sus estados de cuenta y dices, oiga, ¿de dónde provienen estos 400,000 que le acaban de depositar o 1,000,000, etcétera? Y no te quiere decir y tiene mucho el secretismo y este tipo de cuestiones, pues habría que pensar si le seguimos llevando su contabilidad, la verdad, hasta ahí me paro y mejor que busque otro contador porque no está siendo sincero. Aguas, como los sacerdotes, como los médicos, pues también el contador tiene que saber muchas cosas del contribuyente, ¿no?